Vamos a tener 3 tiempos de conferencia. La primera será llevada a cabo por nuestro hermano Jorge Chacón, y él va a estar hablando sobre los precursores de la Reforma. Él va a tener 20 minutos para su conferencia. Inmediatamente después tendremos al pastor Arturo Fernández. Él va a estar hablándonos acerca de la Reforma de Lutero, otros 20 minutos. Y por último, el pastor Adolfo Franco estará hablando otros 20 minutos, enseñándonos acerca de la Reforma extendida. Después de que tengamos este tiempo, vamos a hacer unos anuncios propios de la iglesia, recoger la ofrenda, y luego tendremos otros 20 minutos para preguntas a los panelistas. Así que van a tener por allí algunas hojitas para que ustedes apunten sus preguntas y me las hagan llegar, y entonces vamos a dárselas a ellos. Gloria al Señor. Muy bien, dijimos que nuestro hermano Jorge Chacón es el primer panelista, y le voy a pedir que por favor pase. Y quiero decirles que él es líder de jóvenes de Iglesia Cristiana de Jesucristo. También es uno de los maestros de la Universidad Cristiana Sion, la cual estamos nosotros afiliados. Y por favor, Jorge, puedes pasar. Y le voy a pedir también a mi hermano Arturo Fernández. El pastor Fernández es el pastor general de Iglesia Rey Victorioso. Él es el presidente del Presbiterio Nacional de Guatemala, y él también va a tener un tiempo, como hemos dicho, en el panel. Y nuestro hermano Adolfo Franco, le voy a pedir que por favor pase. Él es el director de Instituto Bíblico Jesucristo, es uno de los maestros de la Universidad Cristiana Sion también, y por supuesto es pastor también de Iglesia Cristiana Jesucristo. Quiero decirles a los panelistas que yo traje mi timbrito, mi campanita, y cuando les falten 5 minutos yo voy a tocar la campanita una vez, y cuando le falte 1 minuto voy a tocar la campanita otra vez. O sea que el primer aviso va a ser a los 5 minutos para que vayan aterrizando, y al minuto por favor vayan aterrizando de verdad. Queremos aprovechar el tiempo al máximo. Por supuesto somos misericordiosos, ¿verdad? Pueden sentarse, mis queridos hermanos, y maestro Jorge, por favor puedes pasar, el tiempo es tuyo. Muy buenas noches. Hablar de la Reforma es hablar del evento más importante en la historia de la Iglesia Cristiana Occidental después de los concilios de Nicea y Calcedonia. En el concilio de Nicea se entendió que Jesucristo era Dios, y en el concilio de Calcedonia se entendió que Jesucristo, además de ser Dios, era hombre. Y estas dos verdades son fundamentales para el cristianismo, y desde ese entonces no hubo un evento para la Iglesia Cristiana de Occidente más importante que la Reforma. Vamos a hablar en la sección de los precursores de la Reforma de 3 grandes factores: los procesos históricos que llevaron a la Reforma, los protagonistas humanos que fueron los que Dios empezó a usar para dar las primeras voces acerca de la Reforma, y la providencia de Dios en la Reforma.
Respecto a procesos históricos, tenemos que entender que Europa, el centro de la cultura occidental en ese momento, estaba entrando en el renacimiento, tanto cultural como intelectual. Estaban saliendo de la Edad Media y había un cambio en la manera de pensar de las personas. También en 1492 fue el descubrimiento de América, y poco antes de eso los portugueses habían iniciado el comercio con Japón, China y las islas de las especies en el oriente. La economía había cambiado de ser una economía básicamente agrícola a ser una economía comercial. Y esto ocurrió debido a las grandes mortandades en Europa por la peste negra. Se regresó a algo que no existía desde tiempos del Imperio Romano, que era el uso común de dinero, de moneda. Las ciudades empezaron a crecer y surgió la burguesía. Ahora, con el surgimiento de la burguesía apareció otro fenómeno que ayudó a que las ideas de Lutero y de otros reformadores corrieran como pólvora, y es que los comerciantes, para poder hacer comercio, tenían que saber leer y escribir. Y cuando esa clase que ya sabía leer y escribir empezó a recibir Biblias en su idioma y empezó a leer escritos de personas que veían el cristianismo de una manera, entre comillas y subrayado, nueva, empezaron a cambiar su manera de pensar. Igualmente, alrededor de 1450 empezó el uso de la imprenta para imprimir Biblias, y la impresión de Biblias en lenguaje vernáculo fue tal vez el cambio más radical, el que las personas pudieran leer la Biblia en su propio idioma y que ya no fuera lo que les contaba el sacerdote, sino lo que ellos leían. Hizo un gran cambio en la mentalidad de las personas. Con el crecimiento de las ciudades vino el crecimiento de las universidades, también motivado por el uso de la imprenta, porque ya los libros no eran copiados a mano, sino eran impresos en grandes cantidades. Y surgieron también en este tiempo las naciones, los estados nacionales con una identidad propia. Ahora, más importante que todo esto, el factor que tuvo más efecto para que viniera la reforma fue el calamitoso estado de la iglesia. El papado había sido cautivo por el rey de Francia en Aviñón por mucho tiempo, y esto hizo que en cierto momento de la iglesia hubieran 2 o incluso 3 papas, dependiendo de quién los apoyaba. Eso se llama, y a los de aquí de la iglesia me escucharon un domingo hablar del gran cisma occidental. Por otro lado, todos estos papas estaban totalmente secularizados, no veían su función espiritual, sino veían básicamente su función gobernativa. La corrupción, la inmoralidad y la ignorancia del clero eran vistas por todos, y la venta de indulgencias y venta de posiciones de jerarquía en la iglesia también era terrible. La doctrina del purgatorio era la base de la venta de las indulgencias, y realmente el estado de la iglesia era muy malo. Debido a que es poco el tiempo que tenemos, voy a correr y voy a hablar ahora de los protagonistas. Y quiero hacer aquí diferencia entre 2 tipos de protagonistas: personas que tuvieron seguidores y que esos seguidores se convirtieron en movimientos importantes, pero también hubo personas que, aunque no tuvieron seguidores, su pensamiento y sus escritos son igual o más válidos que los de los otros. Y voy a empezar hablando de los valdenses, cuyo slogan
en latín era lux lucet in tenebris, la luz brilla en las tinieblas. Aproximadamente en 1170, un hombre rico de la ciudad de Lyon, en Francia, Pedro Valdo, él era comerciante, muere un amigo de él, y él le pregunta a un amigo teólogo: ¿qué debo hacer yo para agradar a Dios? Y este amigo teólogo le cita Mateo 19:21 y le dice: si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes, da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sé mi seguidor. Este hombre, de acuerdo a la poca luz que tenía, siguió el consejo, apartó de sus riquezas una cantidad de dinero para que su esposa viviera cómodamente el resto de su vida, pagó la dote en un monasterio para que sus 2 hijas fueran monjas, y el resto del dinero lo utilizó para 2 cosas. Primera, para que 2 sacerdotes tradujeran el Nuevo Testamento, o por lo menos los Evangelios y otros libros de la Biblia, al occitano, al idioma tradicional del suroeste de Francia, y el resto del dinero lo distribuyó entre los pobres y se puso a estudiar las Escrituras. Predicaba en las calles, y uno de sus temas primordiales era no tenerle amor al dinero. El Papa Alejandro III prohibió inmediatamente que él predicara sin la autorización de su obispo, y cuando él dijo que hay que obedecer a Dios más que a los hombres, lo excomulgaron y lo echaron de Francia, de Lyon. Lo cual, cuando Dios está en un asunto así, las cosas toman dimensiones diferentes, porque él se fue desde Francia hasta Polonia predicando, y predicó los siguientes 57 años hasta que murió. Y hoy en día hay unos 40,000 valdenses aún. La iglesia valdense sobrevivió en el norte de Italia y se fusionaron con los metodistas italianos en 1975 y siguen allí. Otro grupo importante. ¿Cómo va mi tiempo? Entonces, hablando de los valdenses, ellos rechazaban la veneración de imágenes, la transustanciación en la Eucaristía, negaban la existencia del purgatorio, se negaban a la veneración a María, a las oraciones a los santos, a la veneración de la cruz, a la veneración de reliquias, no hacían misas por los muertos, no les gustaba el bautismo de infantes y estaban en contra de las indulgencias papales. Entendían cómo era la cosa. Se negaban a que la iglesia tuviera poder secular en los estados. Enseñaban la Biblia y especialmente enseñaban el Sermón del Monte y la oración del Señor. Además sostenían que cualquier cristiano, y para este tiempo, este detalle todavía es más importante aún, fuera hombre o mujer, si tenía suficiente conocimiento de la Biblia, tenía la autoridad para enseñarla. Consideraban además, después de haber leído la Biblia, que Jesús era el único mediador entre Dios y el hombre, y debido a esto estaban seguros que el sacrificio no podía ser repetido en la misa como lo hacía la Iglesia Católica en ese tiempo y lo sigue haciendo. Otro grupo importante que surgió antes de la Reforma fueron los Lollardos, los seguidores de John Wycliffe en el siglo XV en Inglaterra. Un grupo que sí tenía conciencia que la iglesia debía ser reformada. Ahora, a diferencia de los reformadores, ellos pensaban en la reforma de la iglesia desde dentro, no desde fuera. Ellos creían que lo más importante para un ministro de culto era la devoción a Dios, y que la autoridad espiritual resultaba de esa devoción, no de que uno fuera nombrado sacerdote. Enseñaban que la verdadera iglesia de Cristo estaba constituida por la comunidad de los fieles, que aunque tenía mucho en común con la iglesia oficial, no eran exactamente iguales. Ellos entendían que tenía que haber una conversión.
En 1401 el rey Enrique IV de Inglaterra, por medio de un edicto, prohibió las Biblias traducidas por Wycliffe por declararlas no autorizadas y ordenó perseguir con muerte de hoguera a sus seguidores. En el Concilio de Constanza, en el año 1415, fueron declarados herejes. ¿Por qué? Porque rechazaban la adquisición de riqueza temporal por los líderes de la iglesia. Porque afirmaban que la Biblia no dice que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque creían que los funcionarios eclesiásticos no deberían tener poder temporal. Porque decían que era absurdo reverenciar estatuas en las iglesias. Además, se oponían al celibato obligatorio de los religiosos y decían que todo cristiano verdadero era un sacerdote delante de Dios. Los escritos de John Wycliffe, copiados a mano aún, por la fecha todavía no había imprenta, llegaron en su momento a la capital del reino de Bohemia, y un maestro en la Universidad de Praga de nombre Jan Hus, aunque no estaba de acuerdo en todo lo que John Wycliffe había escrito, sí le resonó la verdad de sus escritos, y él fue el más importante opositor a los excesos de la iglesia en el siglo XV en Bohemia. Bohemia era uno de los estados más importantes en el Sacro Imperio Romano Germánico, y él estuvo involucrado toda su vida eclesiástica en el gran cisma de Occidente. En 1415, Jan Hus, en el Concilio de Constanza, fue arrestado, condenado por hereje y quemado en la hoguera. Y este movimiento de los husitas fue el origen de lo que después se convirtió en la Hermandad de Moravia, que tiene más de 800,000 miembros en sus iglesias hoy. Los husitas declaraban que el cristiano tiene libertad de predicación, que el castigo por los pecados es igual tanto para el pobre como para el noble. A nosotros nos parece ridículo tener que hacer esa diferenciación, pero en ese tiempo era una verdad que no se podía predicar tan fácil. Ellos decían que en vez de misas en latín había que predicar en el idioma de las personas. Y tal vez el dato más interesante, un dato que al pastor Ricardo le gusta mucho, es que antes de ser quemado en la hoguera, Jan Hus dijo: vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Y consideramos que eso es una profecía con respecto a la persona de Martín Lutero. Estos grandes movimientos todavía tienen seguidores hoy. Pero hubo otras personas que, aunque no se volvieron líderes de seguidores, su pensamiento aún hoy vale la pena ser mencionado y estudiado. Johann Wessel Ganford nació en 1419, murió en 1489, y aunque de padres pobres, una viuda rica le pagó sus estudios y llegó a ser primero maestro en artes en la universidad y después le otorgaron el título de doctor en teología. Su pensamiento es particularmente interesante porque se dice que Tomás de Kempis en varias ocasiones le dijo que debía pedirle a la Virgen María que lo ayudara, y Johann le dijo: ¿por qué no dirigirme a Cristo, quien bondadosamente invita a todo el que está cargado a acudir a Él? Él se oponía a ser ordenado sacerdote, que era una manera de que
las cortes no pudieran atacarlo por su predicación, porque un sacerdote en ese tiempo no estaba sujeto a la ley civil, solo a la eclesiástica, y él decía que si tenía habilidad de pensar no le temía a la horca. Y cuando lo criticaron por no estar de acuerdo con un libro muy común en su época, que hablaba de toda clase de supuestos milagros, su comentario fue: sería mejor leer las Santas Escrituras. Amaba la Biblia, y él decía que la interpretación de los pasajes bíblicos tenía que hacerse de acuerdo con el contexto y sin distracciones, sin distorsiones. Un día, el Papa de ese momento, Sixto IV, le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Y saben qué le dijo este hombre? Santo Padre, dado que vuestra merced es el más alto sacerdote y pastor de toda la tierra, os pido que cumpláis con vuestro elevado deber de tal modo que cuando el gran pastor de las ovejas llegue, pueda deciros: muy bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Una manera muy elegante de no aceptar nada. Cuando el Papa insistió, entonces le dijo que le diera una Biblia en griego y una Biblia en hebreo de la Biblioteca del Vaticano, porque eso sí no lo podía conseguir cualquiera. El Papa se las dio y le dijo que era un tonto por no haberle pedido un obispado. Él estaba totalmente convencido de que la Iglesia Católica no tenía la autoridad para perdonar pecados, y condenó abiertamente la venta de indulgencias como un error y una mentira, cita literal. No creía que fuera necesario confesarse con un sacerdote, y creía, al igual que Lutero después que él, que la salvación es únicamente por gracia. La primera edición de sus obras no se imprimió sino hasta después de su muerte, entre 1520 y 1522, y era acompañada con una carta del puño y letra de Lutero, quien personalmente recomendaba su lectura. Otro hombre que era como una estrella antes del amanecer de la Reforma fue Girolamo Savonarola, en el norte de Italia. Él vivió entre 1452 y 1498. Él era un religioso dominico, predicador y confesor de uno de los hombres más importantes de su tiempo, Lorenzo de Medici. Y siendo Lorenzo de Medici su patrón, digámoslo así, predicó contra el lujo, el lucro, la depravación de los poderosos, la corrupción de la iglesia, la búsqueda de gloria y la homosexualidad. Y creo que Lorenzo de Medici fallaba en todas. Sus ataques contra el Papa Alejandro VI, primero lo llevaron a la excomunión y la cárcel, y más tarde la condena en la hoguera por hereje por la Inquisición, y sus escritos incluidos en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Y aunque él nunca cuestionó los dogmas católicos, él fue un adelanto de la reforma moral que tenía que venir con el protestantismo. Guillermo de Ockham fue excomulgado por decir que el Papa no tenía que vivir como rey. Erasmo de Rotterdam tomó la Biblia, la Vulgata latina, y encontró una gran cantidad de errores en su traducción. Y finalmente, y esto es algo que tenemos que mencionar, las dos preguntas del cristiano común antes de la Reforma fueron: ¿dónde puedo encontrar una autoridad religiosa confiable? ¿Y qué debo hacer para ser salvo? La respuesta, aunque de una manera indirecta, la dio John Wycliffe en su momento, quien dijo: yo creo que al final la verdad será victoriosa. Y muchos años antes, más de 1000 años antes, en su libro La Trinidad, capítulo 16,
Línea 22. Agustín de Hipona dijo, hablando de los hombres que regresan a Dios, quienes invitados a recordarse se convierten al Señor, son por Él reformados de aquella su deformidad por la que se conformaban a este mundo, siguiendo las apetencias del siglo, al escuchar al apóstol que les dice, no querráis conformaros a este siglo, sino reformaros por la innovación de vuestra mente, para que la imagen empiece a ser reformada por el que la formó. No puede el alma reformarse a sí misma, pero sí pudo deformarse. Dice en otro lugar, continúa, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del hombre nuevo, aquel que fue creado según Dios en justicia y sanidad verdaderas. Lo que se dice aquí creado según Dios, se dice en otra parte a imagen de Dios. Y es que realmente la reforma fue eso, Dios regresando al hombre al camino que Él tenía para él. Amén. Gracias, Jorge. Queremos recordarles que si tienen preguntas, por favor apúntenlas para que al final podamos escuchar las respuestas de parte de los panelistas. Es un privilegio tener con nosotros al pastor Arturo Fernández, y él nos va a estar hablando, como ya hemos anunciado, sobre Lutero y la Reforma específicamente. Hermano Arturo, puede pasar. Tengan ustedes muy buena noche. Es un honor estar aquí con ustedes y creo que será una bonita oportunidad compartir, siempre que no me suene la campanita a tiempo. Pero quiero hablar de Lutero y déjenme decirles, hay tanto que decir que voy a tener que concentrarme más en los elementos fundamentales que quedan como resultado de lo que ellos proclamaron, y principalmente hablo de Lutero. Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en un pequeño pueblo, a ver si pronuncio bien el alemán, Eisleben, de una familia campesina, gente muy pobre. Lo menciono por varias razones, pero la principal razón es que en esa época no había oportunidad de que alguien pobre pudiera estudiar. Todo lo que se podía aprender era para los adinerados. Entonces, el padre de Lutero, siendo campesino, empezó a trabajar con minas y empezó a prosperar. Y de alguna manera se fue moviendo a otros lugares con el propósito de ver que sus hijos estudiaran y pudieran prosperar. Así que Lutero tuvo la oportunidad de ir a la escuela, obviamente bajo la tutela de monjes, pero ciertamente logró aprender, fue conocido como un niño muy vivaz, un joven muy vivaz. A la edad de 18 años entró a la universidad, terminó sus estudios, lo llamaron para trabajar en la nueva universidad que habían empezado en Wittenberg, y lo curioso del caso es que él representa una serie de situaciones bien interesantes. Déjenme decirles algo. Al día siguiente que Lutero nació, lo bautizaron. Exactamente fue el día de San Martín de Tours, y por eso se llama Martín. Pero curiosamente el nombre Martín quiere decir guerrero. Así que, sin poder saber qué estaba pasando ahí, uno de los hombres más fuertes
con un carácter sumamente poderoso y fuerte, Dios lo usó para una de las obras más grandes de la historia. Y yo creo que aquí tenemos cosas sumamente importantes, porque déjenme decirles, a raíz de sus estudios, él pudo leer la Biblia. Déjenme contarles algo. La única Biblia posible que se podía leer en su época era la Vulgata Latina. Pero estamos en Alemania, donde la gente hablaba alemán y algunas otras variantes idiomáticas. Segundo, más o menos el 10% de la población sabía leer, el 90% eran iletrados. Imagínense leer en alemán, pero leer en latín. Así que hay un contraste. Cuando Jesucristo llamó a sus apóstoles eran gente sencilla. Algunos afirman que el apóstol Pedro inclusive no sabía ni leer ni escribir. Pero para la Reforma Dios utilizó gente de muy alta cultura. Y la razón es que se necesitaba tener estudios para poder leer en dos clases de cosas: el latín como el idioma base de la iglesia, y el griego para estudiar a los grandes filósofos y estudiar toda la historia del pasado. Parte de la educación fundamental de esa época estaba centrada en todo el pensamiento de los grandes filósofos y escritores griegos. Si ustedes ven, era necesario realmente que este hombre fuera educado. Y cuando aprende todo y empieza a entrar en conflictos, saben, Martín Lutero no fue un hombre así muy tranquilo, que digamos, fue un hombre muy conflictivo. Su concepto era el concepto que la iglesia le había transmitido. Dios es un Dios castigador, es un Dios vengador. Yo sé que tal vez ustedes me están escuchando y no saben toda esa problemática que viene del pasado, porque para nosotros nuestro concepto de Dios es absolutamente distinto del que tenían en aquella época. Para nosotros hablar del amor de Dios es la cosa más común y corriente, pero para la gente de esa época, y Lutero tomado en cuenta, Dios era un Dios vengador. Entonces él vivía afligido totalmente por sus pecados. Así que, saltándome un montón de cosas, quiero decirles algo. Lutero tomó la decisión de meterse a un monasterio. Era un monasterio de los agustinos, y precisamente a Lutero le pusieron el nombre de Agustín en el monasterio, cuando se hizo monje. Pero ahí empieza todo un proceso de lucha interior, tratando de encontrar el amor de Dios y la gracia de Dios a través del sacrificio y a través de la laceración. Creo que debo decir algo con respecto a los agustinos. Eran una orden monástica que les llamaban los lacerantes. Les encantaba agarrar el chicote y darse duro. Aparte de eso, ayunaba la mayor parte del tiempo. Se confesaba con el líder del grupo monástico a veces hasta 5 veces por día. Y el otro ya desesperado: pero si no ha pasado mucho tiempo, ¿de dónde sacaste los pecados? Anda a pecar y después venís. Pero saben ustedes que todo ese periodo de angustia ocurrieron varias cosas. La primera cosa es que para quitarle la angustia y todas las penas lo mandaron a Roma. Una peregrinación a Roma a pie, desde Alemania, desde Wittenberg hasta Roma, más o menos un mes de camino de ida, un mes de camino de regreso y un mes de estadía en Roma. ¿Saben una cosa importantísima en todo esto? Roma representó la luz para Lutero. ¿Saben por qué? Él iba
con todo lo de ley de la Iglesia de Roma en ese tiempo, pero parte de la historia es que se trajeron las gradas del palacio de Herodes y se las llevaron a Roma, y la gente subía de rodillas esas gradas. Y Lutero iba subiendo esas gradas cuando de repente se pone a pensar: ¿y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Puedo llegar a Dios haciendo toda esta clase de sacrificios? ¿O lo que yo necesito es recordar algunas cosas que he aprendido estudiando en la Biblia? Un versículo clave que cambió la historia y la vida de Lutero fue ese versículo que se encuentra en Habacuc, en el Antiguo Testamento, en Romanos, en Gálatas y en Hebreos, en el Nuevo Testamento, y que seguramente ustedes se saben de memoria. El justo por la fe vivirá. Saben que ese versículo cambió la historia de este hombre. Si todas las cosas son por fe, ¿qué estoy haciendo yo subiendo gradas? ¿Qué está haciendo la iglesia adorando imágenes? ¿Qué está haciendo la iglesia coleccionando reliquias y después rendirles culto? Y empieza otra revolución en su propio corazón. Pero esa revolución ya fue mejor, porque encontró la paz que no había encontrado a base de latigazos. Entonces descubrió que la paz del propio corazón era un regalo de Dios, no era un esfuerzo humano. Yo creo que esta porción que nosotros encontramos aquí de la Escritura representó tanto para Lutero, que él fue sumamente radical en el aspecto de la fe. Y obviamente la epístola a los romanos fue su principal arma, igual que la epístola a los gálatas, y fue bastante opuesto a la epístola de Santiago, precisamente porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta, y entonces Lutero empezó a interpretar que no era correcto tampoco lo que decía Santiago. Ustedes se van a dar cuenta que en medio de todo esto, el fuego que él tenía lo llevó a veces a extremos fuertes. Pero lo que sí debemos entender es que el cambio fue radical. Y entonces, a raíz de eso, cuando regresó de Roma, regresó ya con una convicción mucho más firme de que todo lo que vio allá era puro comercio. Según él, iba a la capital de la fe y llegó a la capital del pecado y del comercio. Entonces el punto es que se dio cuenta: ¿qué estoy haciendo yo en esto? Esto necesita ser cambiado. Dentro de todo ese marco pues estaban los famosos negocios de la venta de indulgencias, porque el Papa se había propuesto construir la Capilla Sixtina y embellecer todo eso del Vaticano, y estaba tratando de sacarle plata a todo el mundo. Así que mire, si usted cometió pecado, pague una indulgencia y se le perdona. Si su familia está tirada en el purgatorio, pague y se va de ahí. Y por supuesto, en una sociedad, yo digo, pobre la gente que vivió en aquella época. Doy gloria a Dios por el tiempo que nosotros vivimos, porque saben ustedes vienen a la iglesia y nos oyen a nosotros. Pero al salir de aquí pueden agarrar su Biblia y pueden agarrar cualquier libro, leer y decir: este predicador estaba pero bateando. No le iba ni a los Yankees, ni a los Cubs, ni a nadie de esos, ¿verdad? Pero saben, cuando la gente escuchaba a un sacerdote hablar, ¿qué podía decir? No sé leer, no sé qué dice la Biblia. Y el sacerdote, en la mayoría de los casos, jamás en su vida había leído una Biblia. Imagínense ustedes qué estarían hablando. Y la gente tenía que hacer lo que le decían.
Así caminó la sociedad por mucho tiempo, hasta que Lutero viene y empieza a sacar un listado completo de todas las cosas que no está de acuerdo con la Iglesia. Y escribió algo que se le dio el nombre de las 95 tesis. Las 95 tesis no pretenden ser una lucha en contra de la Iglesia, sino que la costumbre era que si querían alegar, discutir y ponerse a dialogar sobre algún tema, entonces lo iban a clavar a la puerta de la Iglesia. Y lo que Lutero hizo fue estas 95 tesis, las clavamos aquí para que nos pongamos a discutir y tratemos de encontrar el punto central de todo. Obviamente, junto con eso, poco a poco empezó a escribir algunos folletos que fueron muy fuertes. Algunos, sobre todo, tratando al Papa del Anticristo, hablando de la Gran Babilonia como la Iglesia de Roma, y empezó a publicar un montón de folletos que finalmente desde el Vaticano viene la orden de quemar todo libro que tenga el nombre de Lutero. Así que hubo quemazón tremenda. También se publicaron una bula para hacer que Lutero fuera reconocido como hereje y una orden de persecución para él, para matarlo. Lutero tuvo que defender su posición ante Carlos V. Déjenme contarles algo de Carlos V, porque uno piensa que está siendo un español metido en Alemania. Pero el Vaticano tenía su propio ejército, el ejército del Santo Imperio Romano. Y entonces, militarmente, el que mandaba era Carlos V en ese tiempo. Y Carlos V tuvo que ir a oír a Lutero, pero el problema era lo que nosotros sabemos versus lo que la Biblia dice. Y eso era un problema grave, porque muchos de los que estaban oyendo, incluyendo a Carlos V, creo que nunca habían leído la Biblia. Y viene Lutero y dice, lo importante es que entendamos la Biblia. Así que, básicamente, en ese lugar, Lutero expone su pensamiento y es declarado hereje, y no lo matan porque habían prometido no matarlo ahí, pero lo iban a venadear en el camino. El resultado fue que uno de los príncipes alemanes lo secuestra y lo esconde en un castillo, en donde Lutero empieza a traducir la Biblia al alemán. Todo este proceso es tremendo, pero déjenme llegar a la parte más importante de todas. Durante todo este periodo Lutero está predicando, está enseñando, está sacudiendo a Alemania. La gente empieza a obedecerle, empieza a caminar con él y tiene un montón de seguidores. Algunos violentos, por cierto. La famosa guerra de los campesinos fue tremenda. Pero en 1530 ocurre algo que se llama la Dieta de Augsburgo. La famosa Dieta de Augsburgo era otra vez con Carlos V, pero los príncipes y los nobles alemanes deciden que Lutero no se presente porque había precio por su cabeza. Un amigo de Lutero, Melanchthon, redactó 28 artículos de fe y todos los líderes de Alemania fueron delante de Carlos V, le entregaron una copia y confesaron públicamente la fe en Jesucristo, la fe en la Biblia, la fe en la gracia de Dios y todo lo que nosotros más o menos conocemos. Hay algunas cosas que todavía necesitaban cambios, pero déjenme decirles, 1530 representa el nacimiento de una iglesia nueva para Alemania y el nacimiento también de una iglesia evangélica reformada. La confesión de Augsburgo, y no tengo tiempo de leerle los 28 artículos porque son largos,
pero esa es la declaración de fe de la gente que estaba con Lutero. Por eso decimos que se trata del nacimiento de una nueva vida en la iglesia. Voy a terminar diciéndoles esto. La reforma no es el nacimiento de la iglesia evangélica, porque si no hablaríamos del nacimiento de la iglesia y no de la reforma. Estamos hablando de reformar la iglesia. Como no quisieron la reforma, entonces los que sí hicieron la reforma y creyeron en los cambios que la Biblia establece, entonces se organizaron y formaron la iglesia. Debido a que viene de Lutero, la gente le llamó luterana. Sin embargo, Lutero dijo: yo no quiero que le pongan mi nombre. ¿Quién es Lutero? ¿Murió Lutero por ustedes? ¿Murió Lutero por todos los demás? ¿Fue crucificado Lutero? Simplemente llámense cristianos. Y fue tremenda la historia de eso, porque al final de cuentas la gente muy orgullosa siguió llamándose luteranos, aunque después de eso ya empezó a regarse la iglesia y a salir nuevas congregaciones de la iglesia luterana. En medio de todo esto, pues ustedes van a escuchar a Adolfo hablando un poco sobre los otros reformadores, especialmente en Suiza. Pero creo que es básico entender esto y darnos cuenta de que la iglesia que Dios quería empezó a funcionar a partir de 1530. Que Dios les bendiga. Ay, como quisiéramos hacer vigilia. ¿Qué dicen ustedes? Gloria al Señor. Gracias, Arturo. Preciosa información. Ahora pues nos corresponde escuchar al pastor Adolfo Franco. Él va a hablarnos acerca de más allá de la reforma, 2 años después. Dios los bendiga, queridos hermanos. Quiero comenzar esta pequeña exposición leyendo lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 39 y 40. Dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gloria a Dios. Hemos escuchado al hermano Jorge Chacón hablar acerca de ciertos personajes y sucesos antes de la Reforma. Hemos escuchado al pastor Arturo Fernández hablar un poco acerca de la Reforma. Entonces me corresponde hablar un poquito
de esa reforma, pero extendida hacia adelante. Y quisiera pues comenzar hablando acerca de este hombre, Ulrico Zwinglio, que fue el protagonista principal de la reforma protestante suiza alemana. Él estudió en Berna, Viena y Basilea, donde fue ordenado como párroco. Su formación fue humanista y bíblica. Al estudiar el Nuevo Testamento en el griego popular en el año 1516, entra en contacto con la gracia divina y Dios comienza a revelarle la verdad de su palabra. Esto hace que sus mensajes cambien y sean impregnados del Evangelio. Así comienza la reforma en su propio entorno, casi al mismo tiempo en que Lutero la empieza en Alemania. Los cientos de personas que asistían a su monasterio para adorar a la Virgen María se encuentran un día con que Zwinglio ya no es el mismo. Ahora entiende la verdad y amonesta a todos los que están llegando para adorar a la Virgen, diciéndoles que de nada les va a servir haber llegado a visitar a la imagen de María para obtener el perdón de los pecados. Y entonces él comienza a hablarles la verdad. En 1519, en Zúrich, realiza el acto de abdicación de la Iglesia Católica. O sea, él renuncia a la Iglesia Católica, renuncia al celibato y se casa, se da en casamiento. Esto provoca convulsiones en la iglesia, al punto que le piden una reunión pública para un debate sobre asuntos religiosos. Zwinglio se prepara y presenta sus 67 aportaciones, 67 artículos con aportaciones de su propia investigación bíblica. Lo realiza de manera tan convincente en esa reunión que recibe la aprobación del consejo que estuvo presente. Zwinglio, al salir de allí, anula la misa, la adoración a las imágenes y el celibato. Enseña la soberanía de Dios y su elección para salvación. Enseña también que la cena del Señor es solo un símbolo y una conmemoración del sacrificio de Cristo, en contraposición con la doctrina católica de la transubstanciación. Aspira a una reforma global, espiritual y cívica con el propósito de formar una comunidad cristiana modelo. Muchos sacerdotes lo imitan. Ellos también se casan, predican también las doctrinas zwinglianas. Esto provoca entonces una tensa división que da como resultado una guerra entre los protestantes y los católicos. Zwinglio lamentablemente muere en esa batalla. No obstante, Zwinglio dejó muchos escritos, entre ellos uno llamado Comentarios sobre las verdades y la falsa religión. En ella explica, por contraste, con ingenio y con agudeza, las diferencias entre el verdadero evangelio y la falsa enseñanza practicada por la iglesia medieval, inundada por supuesto del clericalismo y el autoritarismo dogmático. Para Zwinglio, todo lo que no concuerde o todo lo que no concordaba con el evangelio, con las sagradas escrituras y su práctica, era una falsa religión que no podía conducir a la salvación de las almas perdidas. Él entendió y predicó que el único camino para llegar al cielo era, y por supuesto sigue siendo, el Señor Jesucristo, y que la única autoridad espiritual, norma de vida y fe, era las sagradas escrituras.
voy a hablar un poquito acerca de la reforma anabaptista. Los principales promotores de esta reforma fueron Conrad Grebel, Felix Manz y Menno Simons, reconocidos como separatistas del movimiento protestante y fundadores del movimiento anabaptista suizo. Estos anabaptistas se opusieron al bautismo de niños y a la unión de la iglesia y el Estado, cosas que los reformadores todavía mantenían en cierta proporción. Se caracterizaban por su austeridad y sobriedad, el pacifismo, la doctrina del libre albedrío, e insistían en que los creyentes se debían bautizar por inmersión, ya que el bautismo de infantes no era válido. El movimiento anabaptista fue perseguido con furia, tanto por los mismos reformadores, paradójicamente, como también por la Iglesia Católica. Primero fueron multados y echados a la cárcel, después fueron amenazados con la expulsión del territorio de Zúrich. Ahora, Grebel se vio obligado a exiliarse y murió en 1526 por el debilitamiento físico a causa del encarcelamiento. Además, se comenzaron a divulgar las calumnias más feas acerca de ellos. Por ejemplo, decían que vivían en libertinaje e inmoralidad, justo lo contrario de lo que ellos predicaban y practicaban. También los acusaban de que rechazaban la Biblia y se dejaban llevar por sus propias inspiraciones y revelaciones. Aquí se les confundió con los profetas de Zwickau y otros extremistas de Alemania, que ellos eran, se les dijo también que ellos eran sediciosos y planeaban una revolución contra el gobierno, mientras que, como ya dije, en realidad ellos eran muy pacíficos. Estas calumnias han sido repetidas a través de los siglos, hasta por historiadores bastante recientes, sin llegar a revisar la realidad de las cosas. Cuando todo esto no logró exterminar el movimiento anabaptista, se declaró la pena de muerte contra ellos. Su primer mártir fue Felix Manz, el cual fue, oigan bien, fue ahogado en el lago de Zúrich en enero de 1527 por orden del Consejo. En las décadas siguientes, miles de bautistas también, de anabautistas, fueron ahogados en lagos y ríos, dándoles así, decían los enemigos, su tercer bautismo. Fíjese, como decían, lo decían esto de manera burlona, porque habían sido bautizados de bebés, ¿verdad? Y ellos se habían vuelto a bautizar como corresponde, y entonces los ahogaban para decirle, pues te vamos a dar el tercer bautismo, y los mataban ahogándolos. Ahora, en los países católicos fueron quemados en la hoguera por herejes. Por tanto, ellos no tenían ningún lugar seguro en toda Europa. Durante más de un siglo se veían obligados a huir constantemente de un lugar a otro o a vivir escondidos en bosques y en cuevas. Hasta hoy hay una cueva en un lugar alejado de la región de Zúrich conocida como la Cueva de los Bautistas, refiriéndose a los anabautistas, porque un grupo de ellos vivía escondido allí durante muchos años. Pero como sucedió muchas veces en la historia de la iglesia, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cuanto más fueron perseguidos los bautistas, más se multiplicaron. Su primera congregación en las afueras de Zúrich tuvo que disolverse después de menos de un año bajo la presión de la persecución, pero al mismo tiempo sus misioneros
Viajaban en secreto por toda Suiza, Alemania, Holanda, Austria y otros países. Y por todos los lugares se establecieron congregaciones, como sucedió en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 4, dice que cuando la persecución vino para la iglesia primitiva, ellos huyeron, pero a donde iban predicando el evangelio. Así sucedió con los anabaptistas. En 1550 surgen varios grupos anabaptistas con diversos enfoques doctrinales. Uno de ellos es el movimiento de los menonitas, bajo la dirección precisamente de Menno Simons, quien fuera contemporáneo de los reformadores protestantes. Todos los mensajes de este hombre fueron agrupados en un documento llamado Los Escritos Completos de Menno Simons. Un documento, creo yo, sería muy bueno localizar y leer. Pero los menonitas fueron entonces descendientes, por así decirlo, de los anabaptistas, y se fundaron por el ministerio de este hombre. Bueno, quiero hablarles un poquito acerca de la reforma también en Ginebra. Dejamos ya Alemania, ya dejamos Suiza. Ahora un poquito de la reforma en Ginebra. Siempre seguimos ahí en Suiza, ¿verdad? Porque Ginebra es Suiza. Amén. Ahora, esta reforma fue iniciada por Juan Calvino, el famoso teólogo francés, quien se destacó por su personalidad y su educación multidisciplinar. Él estudió jurisprudencia, filosofía, historia y teología. Su conversión fue repentina y muy singular. Ocurre mediante la lectura privada de la Escritura. Se convence que las absoluciones, penitencias e intercesiones de la iglesia no le dan paz interior. Por eso renuncia a los cargos de la iglesia y se contagia con el espíritu de la reforma. Comienza a viajar por varios países y en su peregrinar aprovecha para difundir la verdad de la Escritura. Su obra es prolífica como educador, como teólogo, pastor y predicador. Calvino aspira a una iglesia y a una sociedad educadas. Por eso funda la Academia Protestante con el apoyo de Teodoro de Beza, la que posteriormente se convierte en la Universidad de Ginebra. Se consagra en cuerpo y alma a la tarea de escribir y culminar una de las mejores obras que se ha escrito sobre teología, la llamada Instituciones de la religión cristiana. Desarrolla todas sus actividades reformadoras en el crisol del terrible sufrimiento de la enfermedad. Como consecuencia de sus privaciones y vigilias durante su juventud, en edad temprana se vio afligido por intensos dolores de cabeza. Escupía sangre cuando usaba mucho su voz por estar enfermo de la tráquea. Sufrió varios ataques de pleuresía. Sufría de la vena hemorroidal que le ocasionó un absceso intestinal horrendo. Tenía piedras en la vejiga y en los riñones. Sufría de calambres en el estómago y finalmente se le añadió la artritis. Pero Calvino no retrocede ante el sufrimiento. Permaneció fiel en la vocación de su ministerio hasta los últimos días. El domingo 6 de febrero de 1664, Calvino estuvo por última vez en su acostumbrado púlpito de San Pedro. Estaba predicando acerca de la armonía de los evangelios cuando la tos lo cogió. Esta vez no pudo controlarla. La sangre le afluyó a su boca y le ahogaba. Lentamente y a desgano bajó la escalera circular sin acabar su sermón. El miércoles anterior había predicado 2 sermones, uno sobre el libro de los Reyes
y el otro sobre el libro de Ezequiel, y murió el 27 de mayo de 1564. Para terminar por el tiempo, déjeme hablarle un poquito acerca de la reforma en Inglaterra, o sea, la reforma anglicana. La reforma de la iglesia en Inglaterra, o reforma anglicana, es una de las más enredadas y convulsas. Su historia se entreteje con progresos y descensos. En primer lugar, esta reforma no fue impulsada por ningún teólogo, fíjense, ni monje, tampoco sacerdote, ni obispo, sino que fue impulsada por un rey conflictivo y ambicioso, el rey Enrique VIII. Este rey estaba casado con Catalina de Aragón. Lamentablemente ella no le dio ningún hijo varón, solo una hija mujer. Enrique VIII entonces quiere divorciarse de ella para casarse con otra mujer, pero Roma le niega el divorcio y la autorización a un nuevo matrimonio. Entonces él se aparta de la iglesia de Roma en 1533 y asume la jefatura de la iglesia en Inglaterra para asegurar su divorcio. Nombra a Tomás Cranmer como arzobispo de Canterbury, e inmediatamente este le autoriza el divorcio con Catalina de Aragón. Entonces Enrique se casa con Ana Bolena. Se divorció de Catalina y se casó con Ana Bolena. Lamentablemente Ana muere muy pronto, entonces el rey se casa nuevamente. Y saben, tiene 4 esposas más: Jane Seymour, Ana de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Algunos consideran a Tomás Cranmer como una de las figuras de la reforma en Inglaterra, porque fue el primer arzobispo de la iglesia ahí y el que impulsó la doctrina protestante. Incluso escribió algunos documentos que se consideran importantes para la iglesia anglicana. Enrique VIII también realizó varias acciones de carácter reformador en el final de su vida, como por ejemplo confiscó la propiedad monástica, publicó la Biblia de Tyndale, preparó 10 artículos en los que pide que el pueblo se aparte de las supersticiones de la iglesia de Roma. Sin embargo, varios historiadores afirman que no hubo realmente una reforma bajo Enrique VIII. La reforma anglicana llegó hasta el reinado de Eduardo VI, hijo de Enrique VIII. Este permitió que los clérigos se casaran y preparó un credo de 42 artículos. Tras la muerte de Eduardo VI, tomó el trono de Inglaterra María I, su hermana llamada María Tudor, hija de Enrique VIII, con Catalina de Aragón. Esta mujer regresó a la iglesia de Inglaterra, al dominio romano, al dominio del Papa, y mandó a matar en la hoguera a unos 300 protestantes que no quisieron someterse. Entre ellos estaba precisamente Tomás Cranmer. Por eso ella se le llama María la Sanguinaria. Y termino con María I. Así. Cuando María I murió a los 42 años, su hermana, Isabel I, hija de Enrique VIII, con Ana Bolena, la segunda esposa, tomó el trono. Isabel I, llamada la Reina Virgen, porque nunca se casó, trajo de vuelta a la iglesia al protestantismo y lo consolidó legalmente en 1558.
aunque con ciertas moderaciones y libertades. Muy bien. Gracias a Dios porque aquí llegamos. Amén. Nos quedó mucho material, pero bueno, que Dios nos bendiga, hermanos. Pastor. ¿Cómo vamos con las preguntas? Gracias, Pastor Franco. De veras que tenemos que hacer vigilia. Por favor, no se olviden, escriban sus preguntas y vamos a hacer los anuncios respectivos. Tal vez Silvia nos ayudas a recoger los papelitos si ya tenemos algunas preguntas por allí. Quiero, hermanos, decirles algo que yo sé que va a ser de gran bendición también para nosotros como congregación. Y es que hemos tomado la decisión con los ancianos de la iglesia que el 31 de octubre de este mes, que es la fecha, digamos, que marcó un antes y un después, porque fue la fecha en que fueron clavadas las 95 tesis de Lutero en la catedral de Wittenberg. El 31 de octubre vamos a tener una actividad extraordinaria acá en la iglesia. Esto va a ser día martes, de tal manera que todos los grupos de hogar, las diferentes iglesias en el hogar que tenemos, van a cancelar su actividad. Vamos a cancelar nuestra actividad el día lunes y nos vamos a reunir aquí en la iglesia el día martes para tener una gran celebración y un culto especial, por supuesto relacionado con Lutero y la Reforma. Así que estamos haciendo desde ya este anuncio y lo seguiremos haciendo los días siguientes, pero tomemos en cuenta esto. Por supuesto que no está limitado a los grupos de hogar. Esto será una actividad a nivel congregación, pero sí principalmente los grupos de hogar que suspenden el lunes estarán acá el día martes 31 de octubre. Gloria al Señor. Mientras los hermanos encargados de las ofrendas pasan acá al frente, voy a hacer los anuncios respectivos y si usted todavía no ha hecho su pregunta, es el momento para hacerla. Gloria al Señor. El día de mañana todavía no vamos a ofrendar, yo les digo en qué momento. Usted prepare ahí su diezmo, su ofrenda. El día de mañana, sábado 14, vamos a tener nuestro ayuno general que mensualmente hacemos. Le recordamos que el culto del ayuno es a las 2:30 de la tarde. No falten, vengan y vamos a ser bendecidos en este día de ayuno, culto de ayuno, y luego en la tardecita después del culto, como siempre, vamos a romper el ayuno con algo que las hermanas nos preparan. También mañana va a haber misiones a Oriente. Si alguien quiere acompañar a nuestro hermano Mario Crocker, anciano de la iglesia, van a haber una actividad de misiones a el oriente de nuestro país. El sábado 14 también, o sea mañana, reunión de jóvenes a las 5:30. El viernes 20 tenemos vigilia a cargo de todos los grupos de hogar, así que pendientes de estas próximas actividades. Sábado 21 tenemos una sesión de diáconos y servidores a las 4 de la tarde acá en la iglesia, todos los diáconos y servidores pendientes de esto. Y bueno, ya el sábado 28 otra actividad de misiones, solo que ahora a Occidente. Gloria al Señor. Vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas y luego pueden pasar a depositarlas. Señor, gracias por todo lo que hasta este momento se ha hecho.
Te agradecemos, Señor, por toda esta luz, todo este entendimiento, conocimiento que estamos recibiendo. Y te agradecemos, Señor, por todos estos hombres que tú usaste en aquel entonces para que finalmente nosotros nos encontremos en el punto en que nos encontramos, en la fe. Gracias, Señor, por los diezmos, por las ofrendas que tu pueblo trae. Bendice al dador alegre. Te pedimos, Señor, que supla sus necesidades a aquellos que están pasando alguna situación económica difícil. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar en este momento a depositar sus ofrendas, sus diezmos. Gracias. Ok. Estamos todavía. Ok, tenemos acá ya algunas preguntas. Y bueno, la primera es muy fácil de contestar para los panelistas. Ellos preguntan, algún hermano pregunta que si se puede adquirir copias de este foro. Quiero decirles que esto está siendo grabado y queda esto a la disposición de todos. Pueden adquirir el material si lo quieren, o pueden también verlo seguramente por internet. Se les estará informando si esto se va a subir a YouTube, pero creo que no hay problema por ustedes para adquirir las copias, ¿verdad? Ok, gloria al Señor. Tengo la impresión que esta pregunta es para mi hermano Jorge Chacón, porque por el tema que él estuvo abordando. El único problema es que no entiendo la letra, así que así que se la voy a pasar a Jorge. Tiene que ver con los valdenses y esto. Puedes leerla, Jorge, y contestar, por favor. ¿Cuáles diferencias hay entre los valdenses y nuestra doctrina actual? Permítanme abrir mis notas. Algo que tenemos que entender es que estos grupos pre-reforma, ninguno quería salirse de la iglesia. Ellos querían cambiar la forma en la que la iglesia hacía las cosas, pero ellos no querían salirse. Entonces, en muchos casos, su doctrina era básicamente católica. La revelación de Dios ha sido progresiva con el tiempo. Los valdenses, en vez de ser una orden monástica, una orden de monjes, ellos no es que hicieran un voto de pobreza, sino vivían de una manera muy ajustada para poder predicar lo más posible. Su doctrina, comparada a la nuestra hoy, tal vez las diferencias fundamentales serían que ellos, al igual que otros grupos que mencionó el pastor Franco, se negaban a hacer la guerra, no creían en la imposición de la fe a la fuerza, ni la dominación por almas, y tampoco creían en que la iglesia debía dominar al Estado. Por lo demás,
yo diría que los fundamentos básicos de salvación, o sea, el creer que solo Jesús es el camino al Padre, eso lo tenían bien fundamentado. No estoy seguro de dónde estaban respecto al bautismo de los infantes. Lo que sí puedo decir es que el Papa declaró una cruzada contra la ciudad de Carcassonne. Los que no eran valdenses se negaron a salir de la ciudad por el buen testimonio de este grupo. Y cuando el ejército papal finalmente atacó la ciudad, el comandante le pregunta al obispo que estaba a cargo: bueno, ¿y qué hacemos para saber cuáles tenemos que matar y cuáles no? Y la respuesta del obispo es: mátelos a todos, Dios se va a encargar de diferenciarlos. Las ideas de los Lollardos, la diferencia entre las ideas de los Lollardos y nuestra doctrina, es la segunda parte de la pregunta. La verdad es que, regresando al punto que la revelación ha sido progresiva, los Lollardos tenían algunas ideas comparables a las nuestras, otras más tradicionales, si lo queremos ver. Ellos se oponían a la pena de muerte. Por lo demás, sus fundamentos doctrinales eran bastante parecidos a los nuestros, no voy a decir idénticos, pero sí muy parecidos. Fueron grupos que mostraron la luz de Cristo como un atisbo de lo que iba a ser la Reforma Protestante después. Gracias, Jorge. Pastor Arturo, creo que esta pregunta o estas preguntas le corresponden a usted. ¿Qué concepto tenía Martín Lutero sobre el pueblo de Israel? Y también, ¿qué relación había entre el movimiento de la Reforma y el pueblo de Israel? La pregunta completa. ¿Qué concepto tenía Martín Lutero sobre el pueblo de Israel? El pueblo ¿Y la segunda parte? ¿Qué relación había entre el movimiento de la Reforma y el pueblo de Israel? Bueno, aunque Lutero ha sido acusado históricamente de ser antijudío, entiendo dos cosas. Primero, Melanchthon, que fue su discípulo más importante, era judío. Y segundo, su maestro de hebreo fue judío. Lo que él rechazó totalmente y habló fuerte contra eso fue contra las enseñanzas judías. En realidad sí dejó ver cosas muy fuertes contra el judaísmo y rechazó la gran mayoría de enseñanzas judaicas, pero en forma particular sí respetó al pueblo como tal, pero doctrinalmente sí lo rechazó totalmente. Esa es la diferencia. Gracias, Arturo. Pastor Franco, fueron los reformadores, entre ellos Martín Lutero, perfectos conforme a la doctrina de Dios. Definitivamente no. En primer lugar, porque ellos iniciaron la reforma, no la terminaron. La reforma sigue desarrollándose hasta el día de hoy. Entonces, ellos trajeron a
a la luz a la gente, pero sus caracteres no eran perfectos, y por ende también la iglesia que ellos iniciaron no llegó a la perfección, porque todavía no ha llegado a la perfección. Así es de que la respuesta es: no eran perfectos, tenían muchas fallas, pero lo que sí pasó es que ellos hicieron lo que tenían que hacer en su momento. Ellos fueron llamados para esa hora y para ese trabajo, y ellos lo hicieron fiel y valerosamente, y eso pues les será contado en la eternidad. Bueno, Jorge, ¿por qué no se menciona la iglesia cristiana evangélica antes de la reforma de Lutero? ¿No había congregaciones? ¿No había quien les predicara? ¿Se llamaban de otra forma? Los grupos que se mencionan son monásticos. Perdón, ¿cuáles grupos son monásticos? Solo así dice la Okay. La iglesia evangélica en la forma en la que conocemos actualmente no existía antes de la reforma. Es más, como bien dijo el pastor Arturo, la iglesia evangélica inició en 1530, cuando los reformadores de ese momento se dieron cuenta que era imposible renovar lo que existía. Antes de eso, lo que hubo fue grupos adentro de la Iglesia Católica que la quisieron cambiar. Y le voy a pasar el micrófono al pastor Arturo, porque yo creo que él puede darnos un poco de más luz en este punto específico. Sí, lo que sucede es que nosotros tenemos un modelo que Jesucristo enseñó y que miramos en la iglesia del primer siglo. Pero conforme fueron pasando los siglos, se fue pervirtiendo todo y se fue perdiendo la esencia del Evangelio. Quizás uno de los puntos focales más importantes es que Roma era el imperio dominante en el mundo entero conocido de la época. Segundo, cuando el imperio romano, alrededor del año 450, empezó a perder autoridad y poder, el obispo de Roma tomó la autoridad como que fuera el César y empezó a mandar desde una perspectiva religiosa y además política. Entonces empezaron a adoptar cosas paganas, empezaron a adoptar un montón de situaciones que fue pervirtiendo la iglesia. Yo diría que la iglesia evangélica tiene trasfondo, porque no podemos sustraernos de la historia. Tenemos que saber que lo que Jesús fundó se pervirtió, pero se reformó. Entonces, no existía la iglesia evangélica como tal, porque se había pervertido. Pero la iglesia evangélica es retomar lo que Jesucristo había fundado desde un principio. Entonces, la reforma lo que hace es volver a la raíz, volver a la Biblia y volver a Jesucristo. Entonces, no es que existiera o no existiera, somos partícipes de esa etapa del oscurantismo también, pero Dios nos reformó y la iglesia evangélica tiene una meta y eso nace en la reforma, y esa meta creo que no podemos olvidarla, es volver la iglesia tal como Cristo la instituyó. Esa es la razón esencial de la existencia de la iglesia reformada. Permítanme añadir un poquito más. Sí hubo, antes de Lutero, definitivamente, los primeros 2 siglos. Fue la iglesia que Cristo estableció y que pues nace
el día de Pentecostés, y fue algo maravilloso, glorioso, pero ya cuando entramos al tercer siglo con Constantino, y que hace la fusión entre el Estado y la Iglesia, y empieza la edad del oscurantismo. Así que sí, hubo, pero muy al principio, 1500 años de oscurantismo. Pero antes de esos 1500 años había tiempo, 1300 años, por ahí, 1200 años de oscurantismo. Pero antes de eso sí hubo una iglesia pujante, pues. Ok, Pastor Franco, ¿qué pasó con las personas a las cuales no se les predicó el verdadero evangelio? ¿Alcanzaron salvación? Qué pregunta, ¿verdad? Nadie puede entrar al cielo sino únicamente por el Señor Jesucristo. De manera que las personas que se murieron sin aceptar a Cristo no se salvaron. No se salvaron. Así es que esto nos urge para que podamos nosotros predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Así es de que eso es lo que yo veo, que las personas que no se les predicó el evangelio, que no se les anunció nada acerca de Jesucristo, se murieron en tinieblas y no son salvos. Aquí hay una que voy a tratar de interpretar la pregunta, porque está un poco enredada, pero creo entender lo que se trata de decir acá. Así como Lutero lideró el surgimiento de la iglesia cristiana como consecuencia de la necesidad de volver a la Biblia, y lo que sigue, lo que yo entiendo es que de la misma manera ahora hay varios gremios cristianos que también están teniendo sus propias interpretaciones de las Escrituras, y como que hay una necesidad definitivamente, al igual que en los días de la Reforma, de regresar a la palabra de Dios tal y como está. No sé quién quiera tomar el micrófono. Ahí está, Pastor Fernández. Yo creo que una de las buenas cosas que la Reforma nos legó es aprender a interpretar la Biblia de una forma metodológica que evite lo más posible el error. La Biblia habla por sí misma, no habla lo que yo quiero a la manera que yo quiera. Y creo que debemos aprender a que la ciencia de la exégesis, que es la interpretación bíblica, nos enseña a nosotros a poder extractar el pensamiento de Dios atrás de las palabras que se encuentran escritas en la Biblia. Yo digo que una de las cosas fuertes y difíciles que existe hoy es ese problema de la interpretación personal. Pero el mismo Pedro, cuando habla de Pablo, dice que la Biblia ni la profecía bíblica, que está hablando de la Biblia, no es de interpretación personal. Nosotros debemos oír a Dios en cada cosa y debemos entender lo que Dios dice. Por eso es que si ustedes ven las escritores del Nuevo Testamento, tal vez con excepción de Pablo y Lucas, son gente muy sencilla. El idioma que se usó para escribir el Nuevo Testamento fue el griego popular, el llamado griego koiné.
el idioma que hablaba el pueblo, no el que hablaban los cultos. Yo creo que una de las cosas claves que nosotros debemos aprender es que la Biblia debe ser entendida. Dios no escribió la Biblia para confundirnos. Dios nos dio la Biblia para aclararnos su voluntad y expresarnos su deseo. Así que un corazón anhelante de Dios va a entender lo que Dios le está diciendo. Y si no lo entendemos, no tenemos derecho a predicar nuestra falta de entendimiento, sino que el único derecho que tenemos es de caer de rodillas delante de Dios y pedirle revelación para que nosotros podamos comprender esas verdades, que no son difíciles. Dios siempre se preocupó de hacer las cosas al nivel del más bajo. Creo que esto es importante porque que todos nos entiendan es la base de lo que nosotros podamos decir. Yo recuerdo que uno de los doctores de la Biblia estuvo aquí en Guatemala ya hace muchos años, y él decía simplemente: si nosotros predicamos la Biblia y la palabra de Dios con palabras difíciles, lo que hacemos es destruir a la iglesia y confundir a todos. La Biblia fue escrita en forma sencilla para que el más sencillo de los hombres la comprenda. Y entonces creo que esa es la realidad que debemos tomar, y creo que es una de las razones por las cuales han salido tantas versiones fáciles de entender de la Biblia, porque ya algunas se quedaron con un lenguaje que nadie habla, ¿verdad? Entonces esa es una de las causas, y es una de las raíces de la Reforma. Lutero siempre pensó: el pueblo debe entender la palabra de Dios, su vida va a cambiar. Y realmente cambió, la historia cambió, la sociedad cambió, la política cambió, la economía cambió, todo cambió cuando se comprendió la Biblia. Yo quisiera añadir algo a este respecto. Es cierto que hay muchas corrientes, muchas líneas de pensamiento, muchas interpretaciones. ¿Y cómo saber si una interpretación es la correcta? Porque todos reclaman que son la correcta, pero ¿cómo saber? Quiero decirles que hay una ciencia, por así decirlo, que se llama hermenéutica, y la hermenéutica tiene los principios para la interpretación de la Escritura. O sea, no es un asunto de que yo voy a interpretar un texto como yo pienso. Hay que respetar ciertos principios hermenéuticos para interpretar la Escritura. No se puede interpretar la Escritura correctamente violentando alguno de esos principios hermenéuticos. Entonces eso es muy importante, estudiar la hermenéutica. La otra cosa que mencionaba el pastor Arturo es que existen dos palabras para interpretar el mensaje de la Biblia. Está la palabra exégesis. Esa palabra significa que yo voy a sacar las ideas o voy a sacar los conceptos de la Biblia para interpretar la Biblia. Y está la otra palabra que es eisegesis, que significa que yo voy a meter mis pensamientos para interpretar la Biblia. La eisegesis es falsa porque son los pensamientos del hombre queriendo interpretar la Biblia, pero la exégesis es la correcta porque es la Biblia interpretando la Biblia. Así es como se maneja. Entonces yo estaba recordando cuando estudiamos la vida de Wycliffe. Él tradujo la Biblia, sacó una versión de la Biblia, pero también él estableció 5 principios para interpretar la Escritura correctamente,
que no los tengo ahorita en mente, pero los tengo en mis notas. En cualquier momento se los puedo compartir. 5 principios para interpretar la Biblia, porque Dios le dijo que si le daba, digamos, la Biblia solo así, entonces cualquier persona la iba a interpretar a su manera, pero debían respetarse ciertos principios para interpretar correctamente la Escritura. Amén. Gracias. Muy bien, hermanos, gracias a Dios hemos llegado ya al final de esta preciosa actividad.